cada época tiene una conciencia colectiva, y esa conciencia colectiva va produciendo, sin la conciencia individual del individuo en este proceso, sino que es un proceso autónomo, va produciendo afuera ciertos procesos políticos, sociales, psicológicos y espirituales. Todo esto empieza a verse reflejado en lo externo, en aquello que llamamos la historia. Y el fenómeno OVNI, objeto volador no identificado, entra dentro de este marco. Habría que estudiar bien en profundidad, y sabe que hace Jung, qué estaba pasando en ese momento en la humanidad en 1940, para entender también cómo es que nace este fenómeno OVNI, o cómo es que empieza a expandirse mucho más. ¿No? Esta es la perspectiva más de Jung en cuanto al estudio del fenómeno. Pero se podría decir entonces que el fenómeno era provocado por algo, digamos, por la colectividad, pero por la energía psíquica, digamos, de esa colectividad, o por algo interno que sucedía en esa colectividad. Es mucho más complejo que eso. Nosotros hacemos una división de lo interno y externo muchas veces arbitraria. No sabemos dónde termina lo interno y dónde termina lo externo, dado que mucho de lo que vemos afuera en gran medida son proyecciones nuestras, y mucho de lo que sucede adentro son introyecciones de lo que sucede fuera. Entonces, ¿dónde empieza lo interno y lo externo? Es difícil de establecer. Sí se puede establecer en cuanto a lo físico concreto. Yo estoy acá y esta mesa está separada de mí. Eso es algo obvio. Pero en cuanto a interpretación, en cuanto a visiones, en cuanto a visiones del mundo, visiones de cosas que se ven en el cielo, etcétera, es muy difícil establecer qué es lo interno y externo. Inclusive la psicología hoy día habla de alucinaciones. La psicología junguiana no tiene la misma visión de lo que es una alucinación de lo que es la psicología convencional. Para la psicología convencional, una alucinación, algo que se ve afuera, una visión ya sea de Cristo, de María, de un ovni, etcétera, lo toma como una alucinación, como un fenómeno que digamos es una fantasía o una creación de la mente humana. Desde una perspectiva junguiana eso no es una alucinación, es mucho más complejo el proceso. Entonces analizamos el fenómeno OVNI en particular, o fenómenos como la aparición de la Virgen de Fátima, ¿no? Tenemos que analizarnos desde otra perspectiva. Primero, y creo que es muy acertado el nombre que se ha usado, objeto volador no identificado, para nombrarlo, porque nos habla de que quizás el fenómeno obedezca a muchas cosas diferentes, a muchos procesos diferentes. Y quizás no todo el fenómeno OVNI se puede circunscribir dentro de lo mismo, no todas las experiencias. Sí. ¿Me entendés? Se pueden interpretar de igual manera, como una sola cosa. En este sentido, en 1940, volviendo al tema histórico, en 1940 la humanidad estaba saliendo y entrando en un proceso muy complejo de la historia. ¿Qué teníamos? ¿Qué sucedía en 1940? La Segunda Guerra. Teníamos la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que la humanidad, frente a ese estado de psicosis colectiva, porque una guerra mundial obedece a un estado en esta psicología de locura colectiva. O sea, la guerra desde el punto de vista junguiano es un proceso de locura colectiva, donde todos los individuos se empiezan a matar entre sí. ¿No? O sea, si lo razonamos y lo reflexionamos hoy día desde una perspectiva más espiritual o más existencial, sí, tiene que ver con la destrucción y destruir al otro. Un desamparo completo. Es el terreno fértil cuando la conciencia humana está totalmente desamparada, es el terreno fértil para que surja lo espiritual. Y no solo surge el fenómeno OVNI, surgen un montón de movimientos espirituales en ese momento. Y el fenómeno OVNI es otra de las formas de en el cielo ver. Y no estamos acá diciendo que sea o no una alucinación, estamos haciendo otra interpretación previa. Es una forma de que el individuo vuelve a recobrar alguna esperanza en ese momento de tanta locura colectiva y desesperación. Empieza a ver en el cielo, y es interesante acá la interpretación psicológica del fenómeno OVNI. Después estaría a ver si es o no es, no nos interesa tanto eso ahora, ¿no? En ese momento, en 1940, los avistamientos que se hacían y la psicología que había de avistamientos eran seres que nos venían a salvar. Es muy significativo que tiene que ver a salvar. Perdón, te interrumpo. Incluso en décadas posteriores y aún en la actualidad, de ese primer avistamiento, que si no me equivoco fue en 1947, de Kenneth Arnold, incluso en épocas actuales hay gente que dice haber recibido mensajes o haber entrado en contacto con algún fenómeno, digamos, vinculado al tema de los ovnis. Y se habla siempre de un mensaje, no sé si llamarlo mesiánico, pero de salvación, de transformación.
que era lo que vos estabas mencionando recién. Bueno, vos pensás que estamos hablando de 1940 y estamos hablando ahora del año 2000, ya una época distinta que la anterior, pero ya en 1940 era una época de un materialismo recalcitrante en la humanidad, un materialismo muy férreo, muy duro, ¿no? En ese sentido el individuo siente un profundo vacío espiritual. Las religiones en ese momento, tanto el judaísmo como el catolicismo, las religiones monoteístas estaban empezando ya en gran medida a hacer crisis profundas, donde el individuo había dejado de creer en eso por el materialismo mismo, ¿no? Ajá. Mismo Nietzsche, en su aseveración fantástica que hace en el siglo XIX de que Dios ha muerto, se refiere no al ateísmo, se refiere a que la religión tal y cual estaba en Occidente planteada y plasmada, había muerto, ya no era significativa para el individuo. Esa es la denuncia que hace Nietzsche, de que faltan valores espirituales. Por eso él dice: viene el superhombre, una nueva idea de algo trascendente para el individuo. Ajá. Entonces empiezan a surgir, tanto en el campo de la filosofía como en el campo para la población, de fenómenos como ovni, una esperanza espiritual muy importante para el individuo. Y desde ese punto de vista, nosotros los junguianos, la escuela Plan, fundamentalmente nuestro enfoque de nuestra escuela de psicología y filosofía, ve algo positivo en el fenómeno. Entonces luego podríamos nosotros dirimir o discutir con el que interpreta el fenómeno totalmente literalmente o el que lo interpreta como alucinación, pero no nos interesa dirimir en ese sentido, sino más rescatar la idea positiva de esto, de que el individuo, de algún modo, la población, vuelve a recuperar una esperanza de que hay algo más, inclusive sana la idea también y muy positiva. Y en ese sentido nos planteamos los seres humanos y nuestras creencias nos ayudan a ser mejores personas, bienvenida sea. Después estará con el tiempo, quizás en procesos más profundos filosóficos de introspección, si esa creencia es totalmente adecuada, si tiene que ser perfeccionada, ¿no? Ajá. Pero si la creencia ayuda al individuo a evolucionar, es algo positivo y nosotros en ese sentido adherimos a ella. Ajá. ¿Me explico o no? Sí, claramente. Sí. Y todo lo que explica el fenómeno ovni en sí, ojo, que hubo también variantes en esto, porque también pasadas las décadas también se transformó el fenómeno ovni y hubo algunas descripciones de seres que nos venían a destruir. Entonces ahí hubo una visión negativa porque ya cambió la mentalidad. Ya en los años 50, 60 empieza a aparecer lo que Jung llama otro arquetipo en la humanidad, que es el arquetipo de la sombra. Ya el individuo en ese momento empieza a estar muy desesperanzado. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría, como un fenómeno colectivo occidental. La gente empieza a estar muy desesperanzada y empieza a proyectar en el cielo algo que lo viene a destruir, ya no que lo viene a salvar. Ajá. Fue pasando eso, interesante, claro, sí, con el mismo fenómeno. Al mismo tiempo yo tengo conocimiento de muchas investigadores, digamos, que tienen una visión positiva, que dicen por eso empiezan a darse los dos fenómenos en esto. Actúan los dos, actúan los aspectos sombríos, donde hay un grupo, hoy ya está variando de vuelta, hay un grupo donde empieza a ver este fenómeno como que sea peligroso, que al individuo le pueden lastimar, le pueden hacer daño, y es muy interesante la evolución del fenómeno ovni en el cine, porque va reflejando justamente algo de la mentalidad de la época. Al principio los ovnis en el cine venían a salvar, luego empiezan a agregar una cantidad de películas donde vienen a destruirnos estos seres extraterrenos, ¿no? Y hoy vuelven a recuperarse algunas visiones donde ya hoy se hizo un remake muy interesante, que yo te lo mencionaba a vos en una charla individual que tuvimos, que se llama El día que paralizaron la Tierra. Sí. Y es muy interesante en el cine reflejado esto de seres extraterrestres que vienen, y es una variante de la idea más compleja y más interesante, que vienen a destruir no a la Tierra sino a la humanidad, que ha dañado la Tierra, porque dicen que la Tierra es un lugar muy espiritual y muy especial, y que no pueden permitir que el hombre dañe este planeta, este ser que es la Tierra, la Pachamama, como dicen los indígenas. No se puede permitir eso. Así que en este sentido, todas las ideas que están surgiendo alrededor del fenómeno, desde nuestro punto de vista, las espirituales y las más evolutivas, que plantean una trascendencia, son positivas y son en algún punto sanadoras para el individuo y terapéuticas. Así que adherimos a eso en lo psicológico. Si uno quisiera ir un poco más a hacer una descripción de qué se trata el fenómeno, ajá, por lo que vos me comentás,
pareciera que es algo que está muy atado a la conciencia de la época, digamos. Jung, él escribió un libro, ¿no?, sobre cosas que se ven en el cielo, sí, en la década del 60, sí, sí, ese libro. Él ahí que plantea que puede existir la visita de inteligencias de otro planeta o de otra dimensión, o lo que plantea más bien es que es algún fenómeno generado por los propios seres humanos, digamos. Mira, si vamos a hablar estrictamente en sentido, como plantea esta psicología, en sentido fenomenológico, te voy a responder tu pregunta, pero no antes y hacer una aclaración. Si vamos a hablar estrictamente en sentido de lo que es la conciencia humana, yo te pregunto, ¿puede el ser humano, ¿sí?, imaginarse, un ser humano particular, un individuo, imaginarse el mundo como algo real si él no está para percibir el mundo? Si no hay una conciencia humana que perciba el mundo es real para un humano? No. No, si no lo puede percibir, no. Entonces, ¿qué es la percepción y qué es lo psicológico y qué es hablar de solo lo psicológico como un fenómeno? O que la humanidad está produciendo algo. En realidad todo lo que experimenta el humano es propio de lo humano. El animal no experimenta el mismo fenómeno igual. Lo experimenta desde una conciencia animal. Así que, en ese sentido, las explicaciones psicológicas de todo lo que ocurren, ¿sí?, son muy válidas y son algo real. Para nosotros el campo de la mente o lo psicológico es lo verdaderamente real. Todo lo demás podemos decir que son realidades relativas, porque no podemos hablar de una realidad ahí afuera, objetiva, si no tenemos en cuenta la realidad acá adentro. Si sacamos la realidad acá adentro de lo que somos percibiendo el mundo no existe para nosotros. Así que hay que estudiarlo el fenómeno desde esa perspectiva, cualquier fenómeno de la percepción. Y el fenómeno ovni es un fenómeno perceptual, porque el individuo termina viendo, o el fenómeno de una aparición religiosa también, ojo. Claro. Ha habido a lo largo de la historia, y esto es lo que plantea Jung en su libro sobre cosas que se ven en el cielo, apariciones de distinta índole. Es muy interesante porque él va analizando y él dice que según la mentalidad y la cultura y el lugar, el individuo ve afuera apariciones o cosas condicionadas por su cultura. Él no niega que puedan haber, ¿no? Y de hecho toda la metafísica y toda la base de la psicología transpersonal considera que hay fenómenos paranormales y los ha estudiado, fenómenos trascendentes, fenómenos como la telepatía, telequinesis, psicoquinesis, elementales o fuerzas sutiles de la naturaleza. Ya Giordano Bruno decía que había múltiples planetas habitados como el nuestro, vida en otros planetas. Así que todo eso para esta psicología es un fenómeno natural y normal, no es algo extraordinario ni fantástico. Las bases de la psicología transpersonal se remontan a la sabiduría antigua de los egipcios, de los persas, del budismo, del hinduismo, de los mayas, y todas esas culturas no imbuidas del materialismo que tenemos moderno, concebían que el universo había múltiples inteligencias y formas de vida, así que eso era algo no fantástico. Así que para llegar a una primera conclusión, digamos, Jung no descarta que pueda existir puedan existir otras inteligencias más allá de la universal, humana, completamente, y además habría que cuestionar si la humana es inteligencia. A la luz de lo que vemos, cómo nos comportamos los humanos, ya no podemos hablar tanto de inteligencia humana, sino de estupidez humana. Entonces, en ese sentido, es relativo hablar de inteligencia humana, pero suponiendo el dogma occidental del Homo sapiens, cosa que nosotros cuestionamos profundamente, sí, hay otros Homo sapiens mucho más sapiens que este, que es bastante tontus, a ver por los acontecimientos que vemos, pero sí hay. Pero ahí ya me estás diciendo algo que... De hecho, para esta psicología, la Tierra, sí, la Tierra misma, es una entidad inteligente, con vida, con sentimientos,